Bueno, bienvenidos a Medicina y Algo Más Podcast, a esta nueva entrega. Tenemos en esta ocasión a una vieja amiga, excelente doctora, María Alejandra Rondón. Ella es médico cirujano de la Escuela Vargas, graduada en el año 93, con posgrado en gastroenterología en el 2000. Fue adjunto interino del oncológico Luis Racetti y del servicio de gastroenterología del Hospital Vargas, del 2000 al 2004. Actualmente se desempeña como gastroenterólogo en el Centro Médico Loira de Caracas y recientemente está trabajando como gastroenterólogo en Oncomédica desde este año. Pues. Bienvenida, María Alejandra. Ay, Alejandro, qué alegría y qué placer saludarte. Y además que fue bien emotiva tu presentación, muchas gracias. Y No, de bueno, nada. lo avalaron los pasos felinos por ahí. Sí, señor. Bueno, fíjate, hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante que es gastritis, porque hay mucho mito acerca de la gastritis. Entonces, bueno, yo creo que es un tema importante, a la gente le va a gustar. Y para empezar la pregunta de rigor, ¿qué es la gastritis, María Alejandra? Bueno, fíjate que yo, en realidad, si vamos a ser bien ortodoxos, la palabra gastritis es un término técnico, es un término endoscópico, es un término histológico, que en una línea lo que te dice es que hay una inflamación de la mucosa superficial del estómago. Ese es como la definición clave, ¿no? En una línea. ¿Qué sucede? Que el término se ha acuñado de tal manera, o sea, y todos los pacientes dicen que tengo gastritis cuando tienen algún disconfort a nivel digestivo y a nivel alto. Y es impresionante cómo ellos inmediatamente se ubican y te colocan la mano con la palma abierta, así, en la boca del estómago. Entonces, cualquier disconfort, cualquier molestia, cualquier sensación de llenura, es típica la frase que te digan cualquier cosa que como me cae mal. Así tome agua, me siento mal. Si tienen ardor, si tienen distensión, si se sienten llenos, apenas así hayan comido poca cosa, entonces el paciente dice, tengo gastritis. Y ese es el motivo de consulta más frecuente. La gente entonces asume una gastritis como cualquier síntoma o cualquier molestia que sea referida o que ellos relacionen con el estómago. Ok, Eso es una gastritis. pero fíjate, hay un término médico, estamos hablando desde el punto de vista, eh, con un lenguaje coloquial, pero Ok, desde el punto de vista exacto. médico hay un término que se llama dispepsia, ¿no? Los Exactamente. pacientes no van a ir a tu consultorio y te van a decir, ay, doctora María Alejandra, Tengo yo tengo dispepsia. dispepsia. No, pero Exactamente. ¿qué No. diferencia hay entre lo que es realmente gastritis y dispepsia? Bueno, fíjate, si a ver vamos, como el término gastritis, que era el término médico, se acuñó y vamos a decir que se hizo tan lego, se hizo tan común, entonces ahora uno opta por decir que el término realmente técnico es dispepsia. Dispepsia quiere decir cualquier molestia a nivel gástrico y que tenga relación con o no aumento o producción o exceso de ácido. Claro que todo el mundo, cuando uno habla de molestias gastrointestinales, obviamente son molestias que están desencadenadas por el exceso o la ausencia o de alguna irregularidad a nivel de la producción de ácido, que siempre es una consecuencia de algo que está, de algún evento, algún alimento, algún medicamento, incluso situaciones estresantes, situaciones emocionales que el paciente tenga. Entonces, en realidad, uno debe decir o debe tratar de clasificar al paciente en... El paciente te llega a consulta por una dispepsia. ¿Qué es una dispepsia? Una molestia alta, una molestia abdominal alta. Esa molestia tiene como, yo diría que como unos 3 síntomas cardinales. Siempre es dolor, algún tipo de dolor, que puede ser, yo prefiero llamarlo como un disconfort, porque los niveles de dolor son muy variables dependiendo de la persona. El segundo síntoma es llenura. Llenura es que el paciente te dice, mira, estoy como la palabra coloquial que ellos utilizan, estoy aventado, me lleno de aire, tengo gases. Y el tercer síntoma es como una pérdida, es pérdida de apetito,
que eso también es una de las cosas que más preocupa a la persona. Entonces, esos tres síntomas son los que te dicen, mira, este paciente tiene una dispepsia. Ahora, le corresponde a uno ubicarla, porque de hecho, la dispepsia tú es como que abrieras una llave y hay dispepsia funcional, hay dispepsia ulcerosa y hay dispepsia no ulcerosa. ¿Qué quiere decir? Que las molestias gástricas o bien o tienen un origen funcional, que esto quiere decir que no es porque hay una causa orgánica o algo que tú puedas tangibilizar. Dispepsia ulcerosa que sí tiene que ver con ya un trastorno orgánico, la presencia de úlcera, la presencia de una gastritis Ok. endoscópicamente comprobada, y la dispepsia no ulcerosa, que se parece mucho a la funcional y que es la que tienen estos pacientes que tienen enfermedades crónicas que normalmente todo paciente con una enfermedad crónica que se ve obligado a tomar medicamentos siempre va a tener, como llamo yo, un omejallo en el estómago, ¿sabes? Como un Sí. disconfort permanente. Ujú. Ahora fíjate, para los efectos nuestros, entonces vamos a estar hablando para que se entienda de gastritis. Ok. ¿Ok? Porque la Ajá. persona que va a ir a tu consultorio te va a decir, No te doctora, va, exacto. tengo una Ujú. gastritis. Y cuando hablo con la vecina, le digo, oye, mira, tú sabes que tuve gastritis. Entonces, vamos Ajá. a tratarlo, vamos a ponerle ese nombre. Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes? Te pregunto, por ejemplo, ¿es la gastritis más frecuente en hombres, en mujeres? ¿Es más frecuente en algún tipo, en alguna raza? ¿En los blancos, en los afroamericanos, en los caucásicos? ¿Tiene alguna relación familiar? Por ejemplo, si yo tengo familiares, mi papá, mi abuelo, mi mamá han sufrido de gastritis, entonces yo por lo tanto tengo más riesgo de sufrir de gastritis. ¿Qué relación tiene con los hábitos de vida? Ujú. Fumar, la obesidad, cierto tipo de alimentos, alimentos crudos, alcohol, café. Te estoy preguntando todo esto que Sí, estamos ahí ya veo. desglosando, Estás porque abarcando hay muchas bastante. cosas. Entonces, vamos, empieza por donde tú quieras. A ver. Fíjate, cualquier, cualquier alimento, cualquier medicamento, cualquier situación externa al paciente que de alguna manera pueda ser una injuria o una noxa a nivel gastrointestinal, es capaz de producirte una gastritis. ¿Ok? Ahora, ¿qué causa? Sí es verdad, hay estadísticas que dicen que incluso después de los 60 años, hasta un 60% de las personas habrán tenido están más propensas a hacer una gastritis, ¿ok? Porque la definición es esa, una inflamación de la mucosa superficial del estómago. Entonces, por ejemplo, una de las causas principales, muy lejos de lo que todo el mundo piensa, la primera causa de la gastritis es el alcohol, por ejemplo. Es el consumo de alcohol es la primera. La segunda causa es la presencia o el consumo de medicamentos. Entonces, ¿a qué voy? A que, por ejemplo, una persona sana, totalmente sana, de mediana edad, sin ningún antecedente patológico, ni oncológico, ni familiar, ni nada, es propensa a presentar una gastritis si, por ejemplo, abusa de alcohol. Ok. En estos tiempos el consumo de alcohol es impresionantemente lo permitido que es, más en estas situaciones en las que estamos. Se consumen mucho los muchachos desde los 15, 16 años, una cerveza no es mal vista para nada. Ahora, si comienzas a tomar cerveza todos los días, en algún momento puede que tengas una injuria por alcohol. Otra cosa que es bien permitida, por ejemplo, y vas a hacer una gastritis por alcohol. Otra cosa que es súper permitida hoy en día son los analgésicos. Las personas si tienen cefalea, un ibuprofeno, 200 miligramos, sin problema. Entonces, todas esas cosas, los hábitos de alimentación, ahora es que está como que hay como hay una tendencia a mejorar hábitos de alimentación, Pero hábitos de vida. Ajá. dame ejemplos de alimentos, por ejemplo. Hay una Ah, cosa bueno. que la gente habla mucho, por ejemplo, los alimentos cítricos.
Ah, el sí. limón, la naranja, la piña, me da Lo- gastritis. Entonces, sí, es sí, verdad. entonces, hay ciertos tipos de alimentos que si yo consumo, por ejemplo, los alimentos ricos en grasa, como te pregunto, picante, por ejemplo, si le echo picante, si le echo otro tipo de aderezos, las bebidas gaseosas, por ejemplo, ya no estamos Sí, hablando de sí es alcohol, cierto. Sí este, es cierto. eso, Ajá. esos son factores predisponentes para Sí, gastritis. sí, es verdad, pero es que también dependen de las personas. Tú hablabas de la raza. Es verdad, los asiáticos tienen una enorme tendencia a tener problemas, a problemas digestivos, a tener gastritis. De hecho, son el cáncer gástrico es una de las primeras causas de muerte en los países asiáticos, por ejemplo. Mira, sí es verdad. Pero lo que hay es que entender que tiene que ver con la fisiopatología también del alimento. Todos los cítricos tienen vitamina C. La vitamina C es ácido ascórbico. El ácido ascórbico de alguna manera es un cofactor para la producción de ácido en las células parietales del antro y del cuerpo gástrico. Entonces, cualquier exceso de ácido en algún momento de tu vida puede convertirse en un generador de gastritis. Pero también tienes personas que dicen, ¿cómo es posible que ahora me caiga mal? Lo que siempre va a pasar con el paciente es la cuestión de lo que es individual, Alejandro, de individualizar al paciente. Es como, por ejemplo, fíjate, todos sabemos que el tanino del vino, no hay nada más delicioso que el vino tinto. El tanino del vino, yo siempre me acuerdo de un paciente muy querido. El paciente era enólogo, su vida era catar y dar talleres de cata de vino. Y lo hizo durante mucho tiempo, era su profesión, era su modo de vida. El paciente desencadena una enfermedad de reflujo, no es gastritis, pero igual da sintomatología. Esos síntomas todos se solapan. Dio una enfermedad de reflujo espantosa y entonces había que ponerlo a decidir. O dejas de consumir el vino, o sea, buscas otro oficio, o nada, vas a seguir con tu gastritis eterna y tu enfermedad de reflujo, porque se sabe que el tanino del vino tinto es un generador de gastritis, de gastropatías y de enfermedad ulcerosa. El Entonces, cigarrillo, el cigarrillo, el consumo de café, por ejemplo, la cafeína, todas las antinas pueden disparar gastritis, o sea, inflamación de la mucosa. Es porque causan injuria, pues, en la mucosa, la inflaman, ahora la te inflaman. pregunto, el estrés. Ajá. Yo con el estrés no tomo Tam- nada, También, Alejandro. simplemente tengo estrés, estoy preocupado, estoy estresado, estoy angustiado. Exacto, por Pero eso ¿qué es que pasa, doctora? Si yo no estoy tomando nada, no estoy tomando alcohol, ni café, ni fumo, ¿por qué pero el estrés entonces, me genera ajá, gastritis? bueno, porque el estrés te lleva a secretar toda una serie de sustancias, catecolaminas, que de alguna manera producen isquemia en la mucosa gástrica. Cuando una mucosa gástrica o sea, entra en situaciones de vasoespasmo, tal, no produce moco. Y el moco es el que te produce la barrera que te protege contra la presencia del ácido. Fíjate, las personas, por ejemplo, era lo que comentábamos al principio. Un paciente, por ejemplo, es que en los pacientes ansiosos, los pacientes con trastornos de ansiedad, los pacientes con síndrome de intestino irritable, que sería otro tema, el paciente que tiene alguna disfuncionalidad neurológica, los pacientes muy emotivos, son pacientes que viven permanentemente con gastritis. Incluso, Y perdón, a eso le ponen una tipología, un tipo ahorita me acabo de recordar, le ponen como un tipo A, tipo B, dependiendo de si el paciente es un paciente que tiene mucha tendencia a angustiarse,
a tener mucho estrés. Entonces, Esos esa pacientes, personalidad tipo A, tipo B, dependiente. exactamente, estos pacientes son, pero, o sea, no hay manera. Es como, bueno, el paciente diabético, por ejemplo, el paciente insulino dependiente va a tener la sensación de llenura del paciente, o sea, el disconfort es crónico, pero es porque, claro, ya es a otras vías, ¿no? Claro. El estómago se vacía lento. Lo que te quiero decir es que es un universo tan grande de las cosas que te pueden favorecer. No hay relaciones uno a uno. Es como, por ejemplo, la gente siempre dice, ah, yo tengo helicobacter, tener helicobacter es igual a tener gastritis. No, ¿ves? Por Ah, ejemplo. ese es otro punto que vamos a tocar, pero Ajá, antes de ese, ajá. fíjate, entonces ahora, sabiendo lo que tú me dijiste, ¿qué alimentos debo evitar para no tener o no sufrir de gastritis? Yo sí, habitualmente siento ese disconfort, esa molestia, ese ardor. Doctora, ¿qué alimentos debo evitar yo comer para no potenciar ese problema que yo tengo? Bueno, fíjate. Bueno, primero alcohol, por supuesto, y no fumar, estamos claros. Exactamente, Pero ¿qué tipo eso. de alimentos debo yo evitar? Los alimentos ahumados, Alejandro, que Ok. son de verdad, que además que son deliciosos, pero sí, ese proceso que ellos utilizan para obtener ese sabor y eso, de verdad, en algún momento u otro van a causar alguna lesión gástrica. El Eso es picante, lo primero. También, en lo que es el picante, café, las santinas, el café, bebidas exactamente. gaseosas tampoco puede ser. Los cítricos hay que tratar de disminuirlos lo más posible. Porque fíjate, yo encontré, María Alejandra, disculpa que te interrumpa, que Ajá, no hay rollo, no hay dicen a problema. veces que no, tómate una tacita de zumo de limón, que eso te mejora la gastritis. Oye, eso está súper acuñado y no hay manera de desmontarlo. Entonces, yo lo que siempre digo, pero es que es vitamina C, eso es, bueno, ahorita con esta cuestión la gente está consumiendo vitamina C Sí. hasta 1 gramo, 2 gramos diarios. Y mira, es impresionante cómo la vitamina C desencadena gastritis, desencadena disconfort abdominal. Y es porque eso es ácido ascórbico, es un cofactor. O sea, los alimentos cítricos hay que tenerle cierto respeto. Ajá, otra a Otros donde alimentos, voy. Ah, dime, ajá, otros alimentos, dime. otros alimentos, ¿sabes qué, Alejandro? Los lácteos. Pero Hay ¿cómo? los ¿Cómo es eso que los lácteos. lácteos, si toda la vida se ha dicho que si Bueno, tienes gastritis ajá, te tomes bueno. una taza de leche? Tú debes conocer, había unos preparados muy venezolanos que la gente mezclaba, batía llantén con leche y la tomaba Pero ¿por qué caliente, lácteos no? porque el lácteo es rico en calcio. El calcio es otro cofactor y que tiene que ver con la producción de ácido en las células parietales. Entonces, es como que yo más bien te estuviera estimulando. Claro. Los lácteos y además, bueno, sin hablar, eso a nivel gástrico, sin hablar los efectos que tienen los lácteos a nivel de colon, que también ese es otro tema. Ese es otro tema que vamos a tocar El en otro yogur, podcast. no hay nada que te dispare más reflujo en personas vulnerables que el yogur. Y es hábito de las personas tener yogur en la nevera y tomarlo. No, yo voy a cenar con yogur o una merienda con yogur. El yogur es solo en la mañana. La gente usa también yogur cuando tiene diarrea. No es así. Es por la presencia del calcio que Ok. básicamente puede en algún momento estimular la producción de ácido. Otra cosa es que le recomiendan a la gente toma bastante agua. Ese es otro temazo también. Fíjate, el agua es cierto, por un lado, o sea, tiene sus bemoles. Es que es como todo en la vida. Yo lo que siento es que Porque, con los alimentos, ajá, perdón que te interrumpa para conectar aquí, porque hay gente, por ejemplo, la gente dice, es malo que tengas el estómago vacío tanto tiempo. eso es verdad, Entonces, eso es verdad. por otro lado, pero bueno, pero yo no puedo estar comiendo, bueno, pero toma agua para que lo tengas lleno. Entonces, es lo mismo tener el estómago lleno con comida
que tenerlo lleno de agua. ¿Y qué hace la comida? Porque dicen que tengo que tener el estómago vacío es malo y cuando como puede ser que mejore cuando el problema es gástrico, no duodenal, porque eso ya Mira, lo vamos a explicar después. ok, es una cuestión hasta de reloj biológico, si lo quieres ver de esa forma. Cada 3 horas, cada 3 horas, estés dormido, estés despierto o hayas comido, las células parietales del cuerpo gástrico pueden producir entre 3 y 4 litros de ácido, ¿ok? Okay. O sea, ellas están allí puestas, hay un reloj biológico, incluso hay un marcapaso. Cada 3 horas tú vas a producir 3 o 4 litros de ácido. Tenga o Es no por tenga eso, comido en el estómago. tengas o no tengas Okay. comida, hayas tomado o no hayas tomado agua, Perfecto. eso es totalmente visceral, eso es autónomo. Es Ok, como el corazón. ok. El corazón tiene su marcapaso, igualito pasa, hay un marcapaso en el tracto digestivo. ¿Qué debo ¿Ok? hacer? ¿Qué debes hacer? Lo que se aconseja ahorita es que cada 3 horas el paciente consuma pequeñas cantidades de comida, fruta, es lo que se llamaba antes picar, que la gente lo veía como mal y como que eso te va a aumentar de peso. No es así. ¿Por qué? Porque estás yendo al ritmo de tu cuestión biológica. Si cada 3 horas tú le ofertas al tracto digestivo algún alimento, ese ácido que está allí no está baldío, se utiliza para lo que está hecho, para digerir lo que entre. Y antes de Entonces, dormir, porque durante el sueño me imagino que eso sigue el mismo ritmo, ¿verdad? no, eso sí hay que tener Tengo que tener cuidado. algún cuidado antes de dormir para yo... Sí, sí. De hecho, no se debe uno, ¿por qué? Porque al ponerte horizontal, tú nivelas cavidad gástrica con esófago. Entonces, si tienes, por ejemplo, un proceso que está ahí en pleno, oye, la cantidad de ácido que te va, es que incluso por nivel, por química, por física, perdón, se va a nivelar ese ácido y eso te va a llegar hasta arriba. No es conveniente. Hoy en día se aconsejan 3 comidas principales, 2 meriendas Ok, separadas por cada 3 horas, para que vayas, sabes, piano, piano con el ritmo, con el ritmo. ¿Cuál es el cuento de esta gente que hoy en día, y a lo mejor me van a caer encima los deportistas, con los 3 litros de agua y van arrastrando su pote de agua? Está muy bien, por lo menos en mi consulta, los pacientes que tienen reflujo, por ejemplo, es conveniente el agua, ¿por qué? Porque barres la cantidad, el exceso de ácido lo barres, con el agua lo barres, pero un exceso de agua también te ocasiona sobredistensión de la cámara gástrica. ¿Sabes? Vas a tener una sensación de llenura, no puedes estar continuamente. Entonces, algo que probablemente te favorece la función renal, de alguna manera te está molestando la función digestiva. claro. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, toma pequeñas porciones de agua con cada comida que hagas y eso es suficiente. Además, te hidratas y estás bien, ¿sabes? Ahora, ¿cómo se Eso es más o diagnostica la menos. gastritis? Simplemente yo voy y te digo, doctora María Ajá. Alejandra, tengo un ardor acá y todo lo que yo diga, ya dijimos que todo lo que duele no es gastritis, ya estamos claros con eso. Ujú, Ahora, exactamente. pero me duele. Entonces, ¿cómo Claro. la doctora María Alejandra llega al diagnóstico? ¿Me tiene que hacer algún examen de laboratorio, un ultrasonido, una tomografía o una endoscopia? ¿Cuál es el El examen? algoritmo. No, ¿cuál Ajá. es el examen que va a decir que yo tengo una gastritis? Mira, yo creo que no hay un gol estándar para la gastritis. Para mí, te voy a hablar de más o menos el algoritmo que yo sigo. Ok, ¿qué hace la doctora María ¿Qué Alejandra? hago? ¿Qué hace María Alejandra? En la doctora Rondón, yo siempre he creído firmemente en un interrogatorio Perfecto. cabal, ¿ok? Es Ya lo primero. hablamos, te digo lo que yo como, lo que Me yo digo, consumo, si te bebo alcohol, pregunto, si fumo, no fumo, insisto, tú no tienes todo lo idea. tienes recolectado. ¿Qué hace Exacto, después la ok. doctora María? Ya me Bueno, examina, me toca el abdomen, ajá. tengo de repente un poquito de dolor. Lo primero que hago, porque como en las gastritis siempre ¿Ok? hay
algún tipo de dolor, Ujú. siempre para mí es mandatorio hacer un ultrasonido abdominal. No porque con un eco yo vaya, obviamente, y que no quede eso en el aire de que yo voy a diagnosticar una gastritis con un eco. Es para descartar otra cosa. Simplemente es para descartar otras cosas que son causa de dolor a nivel alto. Exactamente. Ya con eso, mira, de 15 pacientes que te consultan, vamos a poner un número, que te consultan por síntomas altos diciendo que tienen gastritis, por lo menos 6, Alejandro, por lo menos 6, que vendría a ser como un porcentaje, Casi la mitad. casi la mitad, tienen litiasis vesicular. Eso Exacto. es típico. Ok. Ajá. El otro resto, que Perdón, no van a eso es tener, cálculos en la vesícula, que se entiende. esos son, exacto, piedras en la vesícula. Por eso Que es ya importante el ahí, ultrasonido. exacto, porque es que es una causa de la litiasis vesicular, por ejemplo, te causa gases, te causa llenura, te causa dolor aquí arriba. Y se O sea, es confunde una con la cosa gastritis. y se confunde, la gente lo puede confundir Ok, con la gastritis. O sea, perfecto. para mí es mandatorio eso. Hiciste el eco, no Desechado, tengo piedras no en la tienes nada. vesícula. No. Perfecto. Entonces ahí se me abre a mí otro abanico. Ahí entonces es cuando una de las primeras cosas que tú tienes que descartar es, ok, ya no tengo aparentemente nada orgánico. Las endoscopias no curan, ¿ok? Las endoscopias son estudios que tienen que estar indicados, o sea, tienen francas y serias indicaciones. Entonces, ¿a dónde voy yo ahora en el segundo paso, María Alejandra? Tengo que insistir en ver si hay patologías concomitantes, Alejandro, porque la gente, el uso, el abuso de automedicación es impresionante. La gente utiliza muchísimos medicamentos, no solo antibióticos, no solo analgésicos. Ahorita está muy de moda cualquier cantidad. La gente usa magnesio, la gente usa cloro, la gente usa cualquier cantidad de globulitos en cualquier presentación, en cualquier polvo. Y no es impresionante lo gastrolesivo que son esas sustancias. Reviso mucho lo de los hábitos y tal y todo eso. Yo, ok, generalmente si es un paciente joven, si es un paciente que por primera vez te está haciendo una consulta, si es un paciente que no tiene síntomas de alarma, pérdida de peso, que no ha habido evidencia de sangrado que no ha tenido hemorragia digestiva, vómitos en borra de café o evacuaciones negras, yo, ¿qué hago? Probablemente diga, mira, o es una gastritis por medicamento, una gastritis medicamentosa, o puede ser una dispepsia funcional. Mira, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás ahorita? Eso también es otra cosa bien frecuente. La mitad de esos pacientes o más de la mitad de los pacientes que te consultan por gastritis, júralo que hay algún trastorno alrededor. O Emocional. duelos, pérdidas de trabajo, exacto, duelos, problemas de pareja, pérdidas de trabajo, en fin, una, una serie bien importante de trastornos. Yo, ¿qué hago, María Alejandra? Si tengo eso, todo lo que acabo de enumerar, si es un paciente, mira, que primera vez tiene esta sintomatología, yo le doy tratamiento en un espacio de entre 2 a 3 semanas. Indicaciones, hago tratamiento con inhibidores de bomba de protones porque generalmente la base de toda gastritis es un exceso en la secreción de ácido. Le doy tratamiento, quito las sustancias, trato de aliviar la situación, de incluso conversar. Yo he mandado pacientes a terapia en las primeras consultas, si hay algo si ellos te dan el feeling de que es un trastorno, sabes, es que es una persona, lo que tú mencionabas, una personalidad tipo A o una persona que está sometida a situaciones emocionales. Mira, yo antes estaba perfecta y me botaron del trabajo. Mira, acabo de terminar, acabo de romper con mi pareja y desde ahí tengo el estómago destruido. ¿Entiendes? Doy un chance de tratamiento. Eso, eliminando factores externos, las indicaciones de dieta son fundamentales.
sea, tanto que así que yo le digo al paciente, mira, 50% lo voy a poner yo con la medicación, ¿ok? Y 50% lo vas a poner tú con los cambios, con los giros que hagas. Me espero 3 semanas. Si pido una batería de laboratorios básica, me interesa saber si no hay algo atrás, ¿sabes? Si no hay anemia, tal, todo esto. Puedo pedir un perfil hepático, me interesa saber cómo está el metabolismo, esas funciones del paciente. Si al cabo de 3 semanas esa persona no hace una mejoría sustancial, y te estoy hablando de una desaparición de los síntomas en más de un 80%, ese paciente va para una endoscopia. Esa es la forma que yo trabajo. O sea, que el hecho de que yo sospeche que tenga gastritis, que tenga la molestia, el dolor, eso no es Ajá. indicación de que yo vaya a un gastroenterólogo y me diga, bueno, acuéstate, vamos a hacerte mañana una endoscopia gástrica. No en mi caso y debería ser lo mandatorio es sí y solo sí hay síntomas de alarma. Perfecto. ¿Cuáles La son esos única síntomas de alarma, manera, María Alejandra? síntomas de alarma son un síntoma que tenga más de 2 o 3 semanas de evolución, Perfecto. ¿ok? Que el paciente en algún momento te haya reportado, ay, doctora, ¿sabes? Estoy evacuando negro. O sea, Perfecto. ¿ok? Este, un paciente, no importa la edad que tenga, pero que te diga, tengo molestia, me duele, tengo gastritis, doctora, y hace una semana se murió mi papá de cáncer gástrico. O tengo pérdida Más de mañana. peso. Tengo pérdida de peso y yo no estoy haciendo ninguna dieta, Exacto. ¿ok? Perfecto. Entonces, generalmente ese es el paciente típico, ese es el que no consulta, ese es el paciente que te consulta como 2 o 3 semanas después de que empezó el síntoma y que le recomendaron y que él mismo se compró omeprazol y está tomando y tal. Y ese es son como dos tipos de pacientes. Está el muchacho joven que viene y tal, y resulta que, o la muchacha que empezó con crisis de migraña y empezó a tomar ibuprofeno, 600 miligramos, tal. Ese no es ella no es un paciente candidata para endoscopia. A Okay. diferencia de ese mismo muchacho que me diga, tengo 3 semanas con malestar, he perdido peso y estoy evacuando negro. Entonces, puedes tener tus flamantes 35 años, pero tú mañana vas para endoscopia, mientras que probablemente esta chica no vaya para endoscopia. ¿Ok? Ok, Es ya más nos o menos. dijiste que tú usabas lo que se llaman esos inhibidores de la bomba de protones, que se entienda que eso lo Ajá. que hace es que disminuye o bloquea la producción de ácido, ¿ok? La Estos disminuye. medicamentos. Ajá, ajá. Sí, la disminuye. Sí. Eh, ¿Qué pasa con los antiácidos? Mira, los antiácidos sí, hubo un tiempo que se usaban muchísimo y todavía, bueno, ¿quién no tenía una tableta esta de Tums y usaban antiácidos naturales como el bicarbonato que la gente lo mezcla y lo toma? Lo que sucede con los antiácidos es que no deben usarse, no pueden usarse para tratamientos prolongados. Okay. Tú no puedes tomar un antiácido más de una semana porque o hace diarrea o más bien haces estos síndromes lactoalcalinos que más bien que hacen como un retruque, digo yo, que Como un más bien rebote, pues. entonces, exactamente, más bien puedes tener mucha acidez posterior. Es Okay. lo que pasaba cuando en el momento en que la época que la gente usaba el Vitalcy, la Milanta, estas cosas que lo tomaban directo del frasco Sí. y inmediatamente mejoraban, pero después la hiperacidez que se disparaba era peor. Y no lo puede, o sea, creo que es un tratamiento, los antiácidos son medicamentos de rescate, medicamentos OTC, medicamentos que tú tomas para circunstancias muy particulares, pero no como un tratamiento de sostén. Y de estos bloqueantes de la bomba de protones, lo que disminuye la producción de ácido, es bueno dejar en Ajá, el ambiente, que no es bueno automedicarse. Que aunque exactamente, son sí. bien efectivos, siempre hay que ir al gastroenterólogo cuando tiene síntomas, sobre todo por lo que dijiste, descartar primero patologías o enfermedades como la litiasis y otras más que están subyacentes. Ahora, una pregunta. Resulta que Ujú. yo soy un paciente bien informado.
voy a Ajá. Google, me meto, informe y le digo, doctora, doctora María Alejandra, pero usted no me va a hacer un test de Helicobacter. Entonces yo le digo, tú sabes que el Helicobacter es la quinta causa, o sea, la quinta causa de gastritis es el Helicobacter, ¿ok? Este, me parece, en mi opinión, que vamos a descartar las otras cosas, de acuerdo a lo que lo que te estoy interrogando, lo que he visto. Si no tienes mejoría, después no te voy a hacer ningún test de Helicobacter, sino que te voy a hacer una endoscopia para tomarte biopsia gástrica y ahí ser totalmente fidedigno. Ah, porque ese es otro tema, Alejandro. Esto no es uno a uno, o sea, no es que la presencia del Helicobacter no siempre genera gastritis. Fíjate que cuando hay revisiones, incluso hay revisiones que van hasta más allá, que realmente no hay una documentación clara acerca de eso. Que tú te infectas con Helicobacter desde la infancia. Ajá, Ahora, ya, no, ajá, tengo, no me pasa. tengo una mala noticia, porque vamos a hacer otro podcast que sigue a este por razones de tiempo para Ah, ok, dedicarlo Alejandro. solamente a Helicobacter, Muy bien, muy porque bien, muy creo que bien. es importante ahondar en el Helicobacter, porque digamos que es un tema que hace unos años para acá ha entrado como está de moda, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, y además el Helicobacter hay que tener cuidado porque se asocia a otras patologías, otras a otras enfermedades que son patologías. mucho más, digamos, tienen mucho más, son de mucho más gravedad. No, tú sabes que el Entonces, Helicobacter es una bacteria ochentosa, de sí, verdad que pero, tiene unos mecanismos pero impresionantes digamos que de... recién hace unos años atrás es que ha tomado auge esto del Helicobacter. Es Se ha así, sobredimensionado mucho con algunas cosas, pero en otras también. es importante tenerlas en cuenta. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de eso en otra entrega. Y para hacerte otra pregunta, vamos a obviar el Helicobacter, ya dijiste que era la quinta causa, entonces ahora vamos a tocar aparte del Ajá, Helicobacter. ok. ¿Cuáles son las complicaciones de la gastritis? O sea, si yo no voy a donde la doctora María Alejandra, no, yo me trato eso porque mi mamá me dijo que me tomara un vaso de leche, que con eso se Ajá. me quita, uno en la mañana, uno en la noche y listo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las complicaciones si yo tengo una gastritis y no me trato como es debido, no voy al gastroenterólogo? ¿Qué puedo desarrollar como complicación? ¿Qué puedo esperar como complicaciones? Lo primero que puedes desarrollar es una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, porque si partimos del concepto madre, que es una inflamación de la capa superficial del estómago, si esa inflamación persiste, si la noxa, o sea, lo que tú estás, el alimento, el medicamento, lo que estás comiendo, la situación por la que estás pasando persiste en el tiempo, el daño, ya la inflamación o el proceso dañino no va a quedar circunscrito a la mucosa, ya pasa a otras capas y puedes ulcerarte y toda úlcera generalmente termina en una hemorragia digestiva. Perfecto. Bueno, María Alejandra, se nos consumió el tiempo. Yo creo que tocamos Ay, todo impresionante. con respecto a lo que era la que es gastritis. Espero que quede claro en el ambiente lo que es la gastritis, que digamos es un término muy amplio, es un término que es, digamos que al decirlo es algo subjetivo, porque nadie puede demostrar que tiene gastritis, es simplemente un conjunto de síntomas que tú dijiste, Exactamente. ¿verdad? Molestia, ardor, sensación de llenura, todo. Entonces, que definen lo que la persona, el común de las personas llama gastritis. Lo que yo sí quisiera que quedara claro en el ambiente, Alejandro, y me gustaría para las personas, es que no dejen pasar los síntomas. Uno tiene una gran tendencia a menospreciarlos, ¿sabes? O como tú muy bien describías, mira, Subestimarlos. exactamente, subestimarlos. No darles el real peso que tienen. Yo trato siempre
de involucrar al paciente en la situación por la que está pasando. ¿Ok? Entonces, por lo menos, el organismo siempre te va a avisar, de alguna manera. El organismo, claro, es una comparación muy coloquial, pero es como el carro. Si tú tienes un carro y arrancas en la mañana y el carro no te prende, tú haces lo que sea, tú paralizas tu vida, pero tú ese día llevas el carro al mecánico. La mayoría de las personas actuamos así. En cambio, cuando uno tiene un síntoma, ¿qué pasa con eso? Oye, me voy a tomar esto, me voy a tomar lo otro, y va pasando el tiempo, y es como eso, lo menosprecias, lo subestimas. Hay que estar muy pendiente del propio organismo. El cuerpo tiene mecanismos para avisarte, tiene memoria, tiene un registro por el que te está avisando, y entonces cualquier cosa que tú sientas a nivel digestivo, no dejar pasar y tienen que consultar, pues. Pero yo creo que un poco, María Alejandra, es que la gente, por ejemplo, asocia y digamos, es que piensa que voy al gastroenterólogo y seguro que me hace una endoscopia. Y yo no quiero hacerme una endoscopia. Eso es lo que yo O pienso no que, tengo plata para o hacer no una. tengo cómo pagar una endoscopia. Entonces todo el mundo asocia la gastritis, por eso te preguntaba yo cuál es la conducta de la doctora María Alejandra, Ya, porque bueno. por supuesto eso varía entre un colega u otro, pues, pero en general, ¿verdad? Hay un protocolo que los médicos seguimos, depende de la especialidad, y a veces yo creo que es que se interpreta mal eso, porque a lo mejor se toma la experiencia de otra persona en la cual sí estuvo indicada la endoscopia, pero eso tiende a generalizarse, entonces la gente asocia Sí, gastritis con endoscopia. Y menos mal que tú sí, ya has aclarado que ya hay un método de acercamiento, un modo de acercamiento para el diagnóstico de la gastritis que primero supone en tu caso, si no hay señales de alarma, ¿verdad? Un periodo de tratamiento indicado por el gastroenterólogo, no por la vecina, ni indicado por algún amigo que le pasó claro. algo igual y por lo tanto supone que va a ir bien si toma lo mismo, no, No, y es que fíjate, si indicado. Y tú, ese claro, gastroenterólogo va a seguirle la pista a su paciente como tú haces, entonces si en un periodo de tiempo no hay mejoría, ¿verdad? La mejoría esperada, entonces tú pasas al próximo peldaño, pues que ya sería pues la endoscopia quizás en ese caso. Yo creo que también es exactamente. importante que quede claro en el ambiente que no por el hecho de tener yo síntomas que yo no llamo gastritis, es inmediatamente sinónimo de endoscopia. Exactamente. Pero sí es importante que al tú tener cualquier disconfort abdominal, tienes que consultar. Es Exactamente. más, es una cuestión hasta que es como un feedback bueno hasta para ti. Si tú dejas progresar, mientras más te demores en determinar la causa de algo, probablemente la solución de ese problema va a ser más compleja y te va a llevar más costo. Es como una cuestión de una bola de nieve, pues No, si yo, fíjate que es como tú decías, como decíamos, pues la gente dice gastritis, oye, igual a endoscopia, no, eso no es cierto. Pero ojo, no, gastritis, o sea, la suma de los síntomas que tengo, no ajá, siempre es gastritis. no, sí, eso Puede también es ser una importante. litiasis vesicular, puede ser un cáncer gástrico, Mm. puede ser una úlcera gástrica. Puede ser, es un abanico tan grande, por eso es que te Entonces, digo que el término es tan amplio. por eso es que es importante entonces no menospreciar, no subestimar los síntomas. Ir al gastroenterólogo, que va a ser el que va a tener el acercamiento y la interpretación de todo ese conjunto de síntomas antecedentes que tú me preguntaste de alimentación, hábitos, Ujú. etcétera. Y con todo eso construye un diagnóstico inicial y decide en ese momento qué es lo mejor por hacer. Si Exactamente, está indicada realmente una endoscopia, porque existen síntomas de alarma, como tú claro. dijiste, u otros síntomas que hagan sospechar y hagan necesario la endoscopia, o por el contrario, vamos a tener un periodo de tratamiento para luego seguirte de cerca, ver cómo es tu evolución y tomar una decisión Exactamente. a futuro.
Mira, es que es impresionante, debe ser porque, o bueno, debe ser no, es porque, claro, es un sistema autónomo, pero la forma en que se solapan los síntomas digestivos en diferentes diagnósticos es impresionante. Antes la gente decía, y yo lo he escuchado porque los pacientes me lo dicen, no, doctora, yo debo tener es una gastritis nada más, porque a mí no me duele tanto cuando yo sé que cuando la gente tiene dolores que es úlcera, ¿verdad? Entonces tú dices, no, es que esa simple molestia en la boca del estómago, como la gente le dice, puede ser reflujo, puede ser gastritis, puede ser hasta un problema en páncreas, puede ser litiasis vesicular, piedras en la vesícula. Los síntomas digestivos se solapan muchísimo. El ardor, cuando la gente tiene ardor en el estómago, dice, tengo gastritis. Y generalmente el ardor, al final tú compruebas y realmente el ardor lo dispara más una enfermedad de reflujo que una gastritis como tal. O sea, lo que quiero decir es que se entrelazan. Los Sí, síntomas digestivos altos se entrelazan mucho, por eso se es que es solapan. importante la consulta con el gastroenterólogo, que es quien Exactamente. tiene la llave, ¿verdad? Ujú. Para poder abrir esa puerta que va a conducir a diferentes caminos, diferentes diagnósticos. Exactamente. Porque a veces es así, hay órganos que son como el ojo, por ejemplo. El ojo se enrojece por cualquier cosa. O sea, la respuesta Exactamente. del ojo es una respuesta limitada. Él sí se inflama, dependiendo si es una bacteria, un virus, si es un trauma, por todo. Él conoce pocas respuestas Exactamente. a la agresión al ojo. Entonces, cualquier agresión, sea infecciosa, inflamatoria, traumática, el ojo se pone rojo. Entonces, a veces Es- un ojo rojo, incluso cuando sube la presión, etcétera. Entonces, Exactamente. un ojo rojo es a veces difícil porque muchas cosas pueden conducir a eso. Entonces, en este Claro, desde caso, una conjuntivitis, bueno, claro, pero no hasta un todo, no, glaucoma. no todo que me- ojo rojo es eso. Entonces, por ejemplo, en el caso gastroenterológico, lo que tú dices, todos esos síntomas no son exclusivos de una sola enfermedad. O Tal sea, tú cual. puedes tener los mismos síntomas de muchas enfermedades gastroenterológicas, ¿verdad? Como tú dijiste, puede ser la vesícula, puede ser el páncreas, puede ser el estómago, pero dentro del estómago puede ser una gastritis, una úlcera, un cáncer de estómago, puede Exactamente. ser duodeno que está muy cerca, puede ser esófago que está muy cerca. O sea que con esto quiero dejar claro que es importante la consulta con el gastroenterólogo con este síntoma, por eso lo quise tomar gastritis, porque Gastritis. hay Ujú. que estar pendiente. Gastritis no es solo gastritis. Puede ser Exacto. problemas en la vesícula, puede ir más allá, puede ser una úlcera, puede ser un cáncer de estómago, puede ser un problema de páncreas, un cáncer de páncreas. O sea, muchas cosas comienzan con lo que habitualmente nosotros decimos gastritis. De ahí Exactamente. lo importante de consultar a un gastroenterólogo cuando se tienen estos síntomas. No tomarlo a la ligera. ¿Ok? Así es, Alejandro. Dime una última recomendación. Eh, bueno, la primera y principal, que wow, que eso es también difícil de tumbar, es la cuestión de la automedicación, Alejandro. La automedicación, yo creo que el uso y el abuso de medicamentos es una de las primeras causas de gastritis, de inflamación y de hemorragias y de úlceras y de muchas cosas. El consumo de alcohol, Alejandro, se está muy a la ligera. El consumo de alcohol desde jóvenes es una cosa que yo estoy viendo impresionante, que no solo te va a generar en gastritis, sino los trastornos hepáticos que yo estoy viendo, en la elevación de transaminasa en muchachos jóvenes, te estoy hablando de antes de 25 años, que obviamente son por consumo de alcohol y las gastritis y tal, es impresionante. Y la tercera, eso, que no, lo que salió ahorita de la conversa, no menospreciar
ningún síntoma o ninguna cosita de alarma que el propio cuerpo te está diciendo. El cuerpo te está avisando, pues, Sí, y de es alguna importante que manera. la gente, que las personas sepan que cuando la medicación es conducida y por un profesional médico, ¿verdad? Él va siempre a tener presente, si, como todo médico debe conocer los efectos secundarios de los medicamentos y la Exactamente. mayoría Ajá. de ellos, si ustedes buscan la letrica pequeña, dicen gastritis. Les va a decir Exactamente molestias también. gástricas, diarrea, náusea, vómito, todo. Sabiendo eso y sabiendo el tiempo que va a tomar el tratamiento, el profesional médico siempre va a acompañar ese tratamiento con lo que se llama un tratamiento de protección gástrica. Exactamente también. Ujú. ¿Okay? ¿Qué significa eso para cerrar eso de protección gástrica? Esa es otra cosa que está también, yo creo que se ha manejado erróneamente también. Fíjate, hay medicamentos per se, por ejemplo, hay pacientes que tienen que usar aspirina, el ácido acetilsalicílico, los pacientes portadores de STEM, los pacientes Sí, cardiópatas, ok. Esos pacientes son candidatos a una permanente protección gástrica, punto. No hay duda, ¿ok? Sean menores de 50 años o sean mayores de 50 años, ahí no hay duda. ¿Por qué? Porque la aspirina, por ejemplo, yo creo que la aspirina es como el medicamento, el icono para lo de la protección, usar protección gástrica. Ahora, esto porque son tratamientos permanentes, no son exacto. tratamientos momentáneos. Ok. ¿Qué pasa con usar o abusar de protección gástrica con algunos medicamentos? Eso es un tema de verdad que tiene muchas aristas. Pero, por ejemplo, para todas estas lesiones o problemas traumatológicos que son de larga data, Ahí sí, tú ahí tienes que individualizar. Un paciente mayor de 60 años al cual tú le vas a indicar cualquier AINE, ibuprofeno, cualquier COS-2, cualquier diclofenac, tienes que darle protección gástrica. Así el paciente tienes que inhibirlo por lo menos con 20 miligramos o 40 miligramos de omeprazol en la mañana. Eso tampoco tiene duda, ¿ok? En eso no hay duda porque son pacientes mayores de 60 años, así no tengan ningún antecedente, ¿ok? Pero para esos tratamientos de antibióticos de 8, y de 10 corta días, duración. de corta duración, personas jóvenes que no tengan ningún antecedente de haber tenido enfermedad de reflujo, gastritis, no hay por qué Claro. usar Pero si tienen ese el tipo de medicamentos. antecedente, sí es importante, pero por Sí, eso ajá, volvemos a lo mismo, lo importante que la medicación sea indicada por un profesional de la medicina, llámese médico, y no que venga a través de la automedicación. Yo creo que ese es exacto. el mensaje final que vamos a Y dejar. además individualizado también, pues. Ujú. Perfecto. Bueno, María Alejandra, agradecido haberte tenido aquí en Medicina Algo Más Podcast. Ya sabes que estás comprometida para tratar el tema del Helicobacter pylori. Seguro, Alejandro, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, nuevamente agradecido por la presencia tuya en Medicina y Algo Más Podcast y un besito. Un beso, Alejandro. Agradecida contigo. Gracias No de por nada. la tertulia, muy agradable. Chao. Chao.